Bienvenidos estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase número 32. Vamos a iniciar la actividad 3 que dice: el polígono azul es semejante al celeste, pero no entró en la hoja. ¿Cómo podrían calcular su perímetro? Tengan en cuenta que las medidas dadas están en centímetros, aunque los dibujos no respeten las longitudes mencionadas. Es decir, que si medimos los dibujos, puede ser que nos den otras medidas que las indicadas. Entonces, nos están diciendo que las medidas son las que vamos a suponer que son las medidas correctas de cada lado. Vemos que 7,5 y 3 tenemos una sola longitud de un lado correspondiente. Como nos dicen que las figuras son semejantes, entonces vamos a obtener la constante de proporcionalidad y obtener las longitudes de cada uno de sus por medio de esta constante de proporcionalidad. Entonces vemos que hay una constante de proporcionalidad que es igual a 7,5 de 3. Esto es igual a 2,5. Vemos que hay diferentes medidas de lados, entonces K, la constante de proporcionalidad, es igual a 2,5. Para hallar las diferentes longitudes de cada uno de los lados, un lado, vamos a decir que el lado que mide 1 centímetro, vamos a decir que es el lado 1, es igual a 1 por K. El que mide 5, vamos a decir que es el lado 2, es igual a 5 por K. El lado 3, que mide 7 centímetros, es igual a obtener el lado correspondiente, proporcional, lo multiplicamos por K. Lado 4, vamos a convenir que es el lado que mide 3 centímetros, del cual ya tenemos su longitud de la figura semejante, que es igual a 7,5 centímetros. Entonces, tenemos que multiplicar 1 por 2,5 para obtener el lado 1 de la figura semejante, el cual desconocemos la longitud de su lado 1, correspondiente a la figura a la menor longitud a la cual es semejante. Entonces multiplicamos 1 por 2,5 para obtener el lado 2, multiplicamos 5 por 2,5 para obtener el lado 3, multiplicamos 7 por 2,5 y así obtenemos las longitudes
de cada uno de los lados de la figura semejante. Y luego procedemos a hacer la sumatoria de cada una de las longitudes de los lados de la figura obtenidos para hallar su perímetro. Y igualmente podríamos hallar perímetro como vimos anteriormente haciendo la sumatoria de los lados de la figura inicial, que nos daría 16 en caso de que nos pidieran el perímetro, por ejemplo. En este caso obtuvimos lados haciendo esta multiplicación. También podemos hallar el perímetro sin hallar cada uno de los lados que habíamos dicho anteriormente. Entonces la sumatoria es 16 por 2,5 es igual a 40. Entonces el perímetro de la figura semejante va a ser 40 centímetros. En caso que nos pidieran que necesitemos hallar cada uno de sus lados, procedemos de la forma anterior. Multiplicando cada uno de sus lados por la constante K que pudimos obtener, que nos da 2,5. Y en caso de que nos pidieran el perímetro, multiplicamos el perímetro de la figura 1, que es igual a 16, el perímetro de la figura 2 es igual a 16 por 2,5, que es la constante K, lo cual da como resultado 40 centímetros. Vamos a los comentarios de la actividad 3. En esta actividad tendrán que poner en juego la relación vista anteriormente entre los perímetros. Noten que el problema nos presenta las longitudes de dos lados correspondientes. Acá vemos que podemos seguir el puntero. Cada uno de los lados corresponde. Uno mide 3 centímetros y otro 7,5 centímetros. Con lo cual, el saber que los polígonos son semejantes, como habíamos dicho anteriormente, pueden obtener la razón de semejanza. Tanto para la ampliación como para la reducción. Bueno, entonces vemos cuál es la razón de semejanza que hemos hallado, que era de 2,5. Entonces, si queremos reducir, hacemos a la inversa. En vez de multiplicar, dividimos
por la constante K. Por ejemplo, teníamos perímetro. Nos piden hallar el perímetro de la figura. Y nos dicen que la figura semejante tiene una constante de reducción de 3 centímetros. Es decir, que vamos a dividir cuál es su perímetro, cuál es el perímetro de la figura semejante, reducida. Entonces, dividimos, en vez de multiplicar, dividimos 40 dividido 3 Entonces, esa es la razón de semejante. Vamos entonces a la actividad 4. Que nos dice: Malena tenía que calcular el área de un triángulo semejante al dado con razón 2. Dijo que no hacía falta dibujarlo porque el área del triángulo era 12 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área del semejante sería el doble, es decir, 24 centímetros cuadrados. Estudien si es cierto el razonamiento de Malena. Las medidas dadas están en centímetros, aunque los dibujos no respetan las longitudes mencionadas. Comentarios de la actividad 4. Si quieren tratar de hallarlo, recuerden que estamos hablando del área, que es diferente al perímetro, y vamos a ver que tienen su diferencia en cuanto a lo que hemos visto respecto del perímetro. Vamos a los comentarios sobre la actividad 4. Para ver si Malena estaba en lo cierto, pueden construir en sus cuadernos un triángulo cuyos lados sean 5 centímetros. 5 centímetros y 8 centímetros. Y otro semejante de lados 10 centímetros, 10 centímetros y 16 centímetros. En cuanto a la medida de sus lados. Luego vean si el área del triángulo ampliado es el doble del original. Les aconsejamos comunicarse con sus compañeros y compañeras para ver si llegaron a la misma conclusión. A diferencia del perímetro, en la fórmula del área de un triángulo está involucrada una medida que no tiene que ver con los lados, la altura relativa a la base eléctrica. Entonces pueden preguntarse si al ampliar o reducir un triángulo la altura aumenta o disminuye en la misma proporción. Tendrán que pensar en esta cuestión en la siguiente actividad. Bueno, traten de resolverlo y ver qué resultados les da. Vamos a la actividad 5. El triángulo violeta es semejante al verde con razón de semejanza K por H. Es la altura relativa al lado AB. Vemos el lado AB. La altura relativa es H. Es decir, se traza un segmento al vértice C que forma un ángulo recto con el segmento AB. Y H1 es la altura relativa al lado AB.
es decir, al triángulo semejante, vamos a tener una h', que es una altura, que es perpendicular, es decir, que forma un ángulo. Trazamos un segmento que forma un ángulo de 90 grados con el segmento AB, que se una al vértice C. Justifiquen por qué la proporción entre los lados correspondientes es la misma que entre las alturas. Para hacerlo pueden pensar en los triángulos rectángulos que quedan determinados al trazar las alturas. ¿Cuál es la relación entre las áreas y la razón de semejanza? Comentarios sobre la actividad sí. Para justificar lo pedido podemos pensar en triángulos BC, B'F', FC'. Tenemos el triángulo BS, P', F, C'. Con el triángulo violeta es semejante al verde, sabemos que A, el ángulo alfa, es igual al beta, porque hay una relación de semejanza entre las dos figuras, estos ángulos correspondientes deben ser iguales, que era uno de los criterios de semejanza. Al tener ambos un ángulo recto, el restante es igual porque la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Utilizando el criterio de semejanza de los ángulos correspondientes iguales, hemos argumentado que el triángulo BS es semejante a B'F'. Bueno, vamos a ver por otro lado como la razón de semejanza entre los triángulos originales es K. Sabemos que C' y B' es igual a K por CP. Esta relación se cumple para todos los lados correspondientes de los triángulos anteriormente comparados. En particular podemos afirmar que H' es igual a K por H. Respecto al ítem B, el área del triángulo verde se puede calcular con la fórmula del área. Bueno, esto lo hemos visto en los ejercicios. Pueden leerlo en el material o pausar el video. Propiedades entre las áreas de dos polígonos semejantes. Acá vamos con las propiedades de las áreas. Como todo polígono puede descomponerse en triángulos, podemos afirmar que si dos polígonos son semejantes, razón de semejanza es K, se puede calcular el área de uno en función del otro con la expresión del área K cuadrado por área. Es decir, que para saber el área del polígono, entonces recuerdan que habíamos el perímetro, para hallar el perímetro lo que habíamos hecho es el perímetro de la figura 1 por la constante. En caso del área es diferente. Y tenemos que el área de un polígono, por ejemplo del polígono 1, igual a 40 centímetros cuadrados y tiene una constante de proporcionalidad para hallar su polígono, el área de su polígono semejante. Decimos que K, la constante de proporcionalidad, por ejemplo, es igual a 2. Entonces, para hallar el área del polígono 2, su fórmula es K al cuadrado por
la superficie del polígono 1, lo cual es igual a 4 por 40. Entonces la superficie del polígono 2 es igual a 160 centímetros cuadrados, es decir, la constante elevada al cuadrado. En este caso es 2. K es igual a 2, entonces 2 al cuadrado por 40. En caso de que la superficie del polígono inicial es de 40 centímetros cuadrados. Entonces la superficie del polígono semejante será igual a 4 por 40, lo cual es igual a 160 centímetros cuadrados. Vamos a ir a la actividad 6. Recuerden que pueden pausar el video si tienen alguna duda. Nos dice la actividad 6. Los siguientes polígonos son semejantes, sabiendo que el área del polígono rojo es 17 centímetros cuadrados, utilizando las medidas mostradas en centímetros, hallen el área del polígono azul. Conclusión. Estas 3 semanas estuvimos viendo nuevos aspectos de la semejanza, ampliamos la idea de semejanza de triángulos a figuras y a polígonos de más largo. Esto nos llevó a discutir si los criterios de semejanza para triángulos seguían siendo válidos para casos más generales. Además, relacionamos la semejanza con el polígono, con el perímetro y el área. En muchas ocasiones, las medidas de los dibujos no respetan las reales, justamente para evitar el uso de la regla graduada. Creemos que esto abona la elaboración de argumentos más generales. Más aún, en varios de los problemas el enunciado estaba planteado con letras porque la intención era que validaran propiedades y no resultados de un ejercicio en particular. Propiedades geométricas sin basarse en ejemplos particulares. Entrar en el terreno de este tipo de razonamiento deductivo lleva tiempo y es un largo proceso, pero creemos que vale la pena adentrarse en él. Entonces, traten de hallar, teniendo estos conceptos, traten de hacer la actividad 6. Hasta aquí la clase número 32. Gracias por su atención y nos veremos en una próxima clase.